¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy jueves, como suele ser habitual, vamos a tratar la actualidad de la ciudad de Huesca respecto de los representantes institucionales en el ayuntamiento de la capital altoaragonesa, con algunos temas de actualidad, como siempre solemos hacer. No esperamos más, damos ya la bienvenida sin más dilación a los invitados que tenemos en nuestros estudios, representantes del Ayuntamiento de Huesca, por el Partido Popular, Iván Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y por el Grupo Municipal de Vox, José Luis Rubión, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos y arrancamos, si les parece, con uno de los asuntos que, bueno, creo que es incluso una propuesta del Grupo Municipal de Vox sobre sobre la transparencia, sobre la verificación de las titulaciones de los concejales en su currículum, en el currículum que aparece en la web del ayuntamiento. Como siempre, señor Rubio, le pedimos que haga una primera introducción y vamos hablando de este asunto. Sí, a ver, lo que nosotros proponemos es muy sencillo. Yo creo que todos los televidentes habrán oído meses atrás noticias de diferentes personajes, de diferentes personas que desempeñaban cargos públicos en diferentes ámbitos y que habían falseado o habían engordado o habían añadido a su currículum o bien titulaciones o bien experiencia que no era cierta, no era, o por lo menos no era lo totalmente precisa que debiera. Eh, eh, ¿Qué es lo que hemos pensado nosotros? En Huesca tenemos que dar ejemplo. Y qué mejor manera que el consistorio de ejemplo de transparencia, de claridad, para que los ciudadanos tengan confianza en nosotros, que ser nosotros los que avalemos los currículums que están en la página web del ayuntamiento de cada uno de los concejales, cuando se hace mención a una titulación oficial, que se pueda verificar que el ayuntamiento, el secretario en este caso, que entendemos que es la persona que debería hacerlo, que pueda verificarlo, que pueda checarlo, y así los ciudadanos tienen la certeza de que el conocimiento que dicen tener cada uno de sus representantes municipales es cierto. No vemos o no creemos que haya ningún impedimento en aprobar esta propuesta, a no ser que alguien tenga algo que ocultar, porque es un ejercicio de total transparencia. Es más, las diferentes normativas, la normativa que regula al empleado público, la ley de transparencia, todas estas normativas lo que invitan es precisamente a eso, a ser transparente y a que el ciudadano tenga garantías de qué es lo que ocurre, en este caso, en la casa consistorial, en el ayuntamiento. Nosotros nos hemos quejado que quizás el portal de transparencia, porque es un hecho, no estamos, el ayuntamiento de Huesca quizás no cumpla al 100% con la transparencia, con lo que exige la normativa en materia de transparencia. Pero esto es un acto muy sencillo. Es un acto muy sencillo y que simplemente es un acto gratuito, simplemente acudir al secretario, cada concejal con las titulaciones que tiene, se validan y ya está, no hay que hacer nada más. Con lo cual, no entenderíamos que esta moción no pudiera salir aprobada por unanimidad, a no ser, insisto, que alguien tuviera algo que ocultar o que hubiera pues algo ahí que no quisiera que se enterara la ciudadanía. Y no tiene más sentido común, no busca ni perseguir a nadie ni acusar a nadie, es un ejercicio de transparencia hacia los orcenses, nada más. Señor Rodríguez. Bueno, no sé, yo la verdad es que no le veo la utilidad a esta, más que no verle la utilidad. Los concejales de un municipio como Huesca estamos muy fiscalizados, o sea, hemos tenido que declarar todos nuestros bienes, todo nuestro patrimonio. Cada año tenemos que justificar en nuestros bancos pues que tenemos unos ingresos que son legales, porque si no te bloquean las transferencias. Bueno, la verdad es que prácticamente, y siendo que la mayoría de los concejales no son liberados y no cobran un sueldo público, sino que están compaginando su trabajo fuera del ayuntamiento con
con su trabajo en el ayuntamiento, con el problema que eso suele generar, pues porque a veces tienen que pedir permiso pues para poder atender comisiones, atender plenos, acudir a determinados actos. Entonces, yo creo que a nivel municipal, si seguimos poniendo trabas, porque lo siguiente que será que tengamos que poner un certificado de penales o un certificado de salud mental, o porque al final van cerrando el lazo, y la labor municipal estoy hablando a nivel municipal, donde el trabajo es más duro. Pues luego están los políticos que tenemos dirigiendo el país, ¿no? Que esos son otros niveles y que allí pues a lo mejor tendría más sentido, visto lo que hemos visto en las noticias últimamente, pues que hubiera ese filtro más específico. Pero lo que estamos viendo a nivel municipal, que se trabaja muchísimo, que estamos muy expuestos a la gente, que eso tampoco se ve. Sí que es verdad que el tema de la política está muy denostado, muy degradado, pero realmente el trabajo que se hace es inmenso por todos los grupos políticos. Se sacrifica mucho, se sacrifica tiempo con la familia. Y bueno, pues si seguimos poniendo en duda determinadas cosas, pues al final no va a haber nadie que quiera hacerse cargo de las responsabilidades municipales. Hay que tener en cuenta que al final esto viene un poco por vocación de servicio público. Cuando uno está perdiendo tiempo de su familia para intentar ayudar a la comunidad, pues bueno, eso es vocación, ¿no? Entonces, a nivel aguas arriba, pues a lo mejor sí, porque allí se están manejando presupuestos muy grandes, porque vemos que se están haciendo cosas que aquí sería imposible porque estamos tan fiscalizados, que a veces te preguntas, pero bueno, ¿cómo podemos estar a nivel de suelo tan fiscalizados y luego resulta que en las altas esferas se están pudiendo manipular contratos, se están abusando, se está haciendo verdaderas animaladas con lo que es de todos? Entonces, bueno, sí, es una propuesta que aumenta la transparencia, pero que yo creo que en este caso, yo por lo menos no tengo por qué dudar de que mis compañeros hayan mentido en sus currículums. Señor Rubio. Ciertamente estoy tremendamente sorprendido de las declaraciones de Iván, porque además ha mezclado un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Le voy a explicar por qué, y es muy sencillo. Porque cada concejal de los que estamos ahora en el Ayuntamiento de Huesca, voluntariamente, ha aportado un currículum que es el que está publicado en la web. ¿Qué quiere decir esto? Que las titulaciones que están publicadas en la web de cada uno de los concejales las han aportado voluntariamente, ya están, ya son públicas. Y nosotros no pedimos que se revele ninguna información adicional, ni de penales, ni de estado mental de los concejales, no. Nosotros lo único que pedimos es que se verifique que esa información es veraz. Y lo único que se me ocurre para que alguien no apoye esta iniciativa es que ha mentido. Es lo único. No me cabe por la cabeza ninguna otra posibilidad. Porque, insisto, no consiste en revelar nuevos datos privados de nadie. Y es más, si alguien no quiere aportar esa información, se borra de su currículum. Hay obligación de aportarla. Si tú quieres que en tu currículum aparezcan titulaciones, justifícalas. Pero no es cuestión de hinchar, de inflar los currículum. Porque el problema, claro, ahora es que, claro, Iván, me has sembrado la duda. Acabas de sembrar la duda porque si el PP vota en contra de esto, el conocimiento que dicen los concejales del PP que tienen, ¿es de verdad? ¿O el problema de la ciudad de Huesca, esos problemas de gestión que tiene, esos 10 millones récord de remanente del año pasado, es porque los miembros del gobierno no son capaces de gestionar, porque quizás han inflado sus currículos? No lo sé, yo creo que
insisto, es por transparencia. Yo creo que no hay motivo alguno para votar en contra de esto. Insisto, siempre que uno no haya mentido. Porque claro, si uno ha mentido, lo van a pescar. Porque precisamente nuestra moción lo que dice es, si se produce cualquier modificación en el currículum, en la página web, que esta modificación quede registrada. Por tanto, si alguien en el plazo de un mes, que es el que proponemos, no acredita sus titulaciones, esas titulaciones serán eliminadas y aparecerá que se ha modificado ese currículum eliminando esas titulaciones. Y claro, una persona que ha mentido tiene que estar preocupada, tiene que estarlo. Pero es que si no, no encuentro otra explicación. Bueno, señor Rodríguez, y pasamos a otro asunto. Sí, no, yo si quieres te puedo traer los títulos, los descuelgo de la pared y los traigo. Pero vamos, como digo, no tengo ningún motivo para desconfiar de mis compañeros. Hasta ahora no, ahora pero a partir de ahora sí. Y luego también hay otra cosa, que alguno hubiera mentido, pues no lo sé, pero al final el título tampoco te acredita que seas capaz de gestionar nada. O sea, hay gente que tiene estupendos currículums Y luego no es activo de qué va a hacer en su desempeño público. Si miente en su currículum nada más llegar, ¿qué es lo que no es capaz de hacer mientras desempeña un cargo público? Iván, es muy grave lo que estás diciendo. Es muy grave. Ya solo falta que empujéis a que la gente mienta. Imagínate los chavales que nos estén viendo. ¿Qué imagen les estamos dando? No estudiéis. Vosotros dedicaos a mentir en vuestro currículum, poneros lo que no tenéis. Yo lo que te estoy diciendo es como de ser y no tengo ningún motivo para dudar de ninguno de mis compañeros, porque hasta ahora están por económico desde hace tiempo y entiendo que son personas. Una cosa es la batalla política que puedas tener y la diferencia de ideas, pero personalmente son personas normales y no estamos en eso que estás comentando, no estamos ninguno. No nos costaría ninguno coger nuestros títulos, traerlos y los viéramos. Pero entonces se va a aprobar, Iván. Lo vamos a hacer. Ya que acabas de decir, no nos costaría nada a ninguno. Vamos a hacerlo. Tenemos que debatirlo esta tarde y esta tarde veremos lo que votamos, claro. Bueno, pues si les parece, pasamos a otro asunto que también ha venido siendo actualidad, yo creo que bastantes meses, porque se ha aprobado una modificación de presupuestos, si no lo digo mal, en la cual, pues bueno, se van a incluir diferentes partidas. Quizá la que más titulares ha llevado es la biblioteca Ramón J. Sender. Creo que hay algunas otras. Entonces, señor Rodríguez, si usted le parece, pues hacemos también esa introducción y hablamos sobre esto. Sí, pues como ya anunciamos hablando de la biblioteca Ramón J. Sender, que es a lo mejor la que más polémica ha generado, ya lo anunciamos en la anterior moción que presentó el Partido Socialista con respecto a este tema en abril de este año. Ya dijimos allí que el plan que teníamos era financiar esta biblioteca con los remanentes que todavía estaban bloqueados, esos 3,7 millones que el Gobierno de España tiene que desbloquear, que no entendemos por qué siguen bloqueados, que no entendemos por qué el Gobierno de España tiene interés en perjudicar a los ayuntamientos de esa manera. Nosotros estábamos convencidos que se iban a desbloquear de esos 3,7 millones. 2 se podían dedicar a inversiones financieramente sostenibles y entonces nosotros confiábamos en financiar la biblioteca con ese dinero, además de otras partidas como estoy pensando ahora, pues por ejemplo, el plan de asfaltado y otra serie de cosas, ¿no? Las cubiertas del ayuntamiento, etcétera. Varias partidas teníamos previstas para eso. Ese era nuestro plan. Y en el caso de que empezáramos a llegar a final de año y no se hubieran desbloqueado esos remanentes, pues hacer una modificación presupuestaria y ver esas partidas que o no se han gastado o vemos que ya no se pueden gastar en este año y dedicarlas a esto. Esto es lo que yo les expresé al Partido Socialista en aquel pleno. Claro, mi sorpresa es cuando, antes de que nosotros empecemos a hacer esta modificación presupuestaria, saltan con la noticia de que exigen una modificación presupuestaria para dotar a la biblioteca de esos fondos, que es exactamente lo que yo había dicho en aquel pleno. Entonces, bueno, esta manera de hacer política en la que se intenta hacer ver lo que no es, intentas hacer ver de que tú eres el que aporta esa solución, cuando esta solución ya estaba anunciada desde
pues bueno, genera polémica, da la sensación de que nosotros no queremos arreglar la biblioteca. Nos pusieron en aquel pleno un máximo de septiembre para abrir la biblioteca, sabiendo perfectamente que era totalmente inviable con los plazos de contratación y los plazos de ejecución de obra. Era totalmente inviable, lo sabían, pero bueno, tenían que vender que no queríamos arreglar la biblioteca y además que ellos proponen soluciones y nosotros no las queremos. Bueno, nosotros hemos seguido el plan que teníamos. Como no se han aprobado los remanentes, hemos hecho esta modificación presupuestaria y aparte de la biblioteca, pues vamos a arreglar también las cubiertas del ayuntamiento, que tienen goteras. Recordemos que el ayuntamiento es un edificio bien de interés cultural y seguiremos haciendo arreglos de diferentes edificios y patrimonio del ayuntamiento, porque en estos últimos 8 años que gobernaron ellos se había acumulado muchísimo de degradación prácticamente en todo el patrimonio del ayuntamiento. Entonces, poco a poco ya hemos arreglado las goteras de la ciudad deportiva, ya tenemos el proyecto para las de la cubierta del ayuntamiento. Ya tenemos algún proyecto para locales que estaban cerrados, que por insalubridad se habían cerrado y se habían dejado cerrados. Ahora ya tenemos proyectos pues para irlos arreglando, pero bueno, es que hay mucho acumulado, entonces iremos avanzando poco a poco. Señor Rubio. Tendría que parafrasear al propio Iván diciendo que esta no es la forma de hacer política. Yo creo que los orcenses son inteligentes, pero yo voy a aportar unos pequeños matices, voy por orden. Primero habla Iván de que hay bloqueados 3,7 millones de euros de remanentes. Hay 3,7 millones de euros bloqueados porque no saben gestionar. Esos 3,7 millones de euros bloqueados va a haber que destinarlos a amortizar deuda. Destinémoslos. Ya los podíamos haber destinado a amortizar deuda. Y al día siguiente, haber pedido 3,7 millones de euros de préstamo. Porque a final de año mantendríamos la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, porque el balance neto de deuda sería el mismo. Y tendríamos 3,7 millones de euros hace tiempo ya disponibles para afrontar esas obras de las que se están quejando que no pueden llevar adelante. Pero fíjense la hipocresía además del Partido Popular, lo ha dicho Iván. Una de esas obras que se quejan que no pueden llevar adelante con los 3,7 millones de euros es el plan de asfaltado. Plan de asfaltado. Imagínense, ¿saben ustedes de dónde sale el dinero de una de las modificaciones presupuestarias que van hoy a pleno? De la pavimentación de las calles. 83.000 euros, para ser concreto. Hay otra partida de más de 140.000, 142.000 euros de reposición de infraestructuras. Ya llevamos 225.000 euros. Fíjense de dónde sale el dinero. Y el resumen. ¿Cuál es el resumen? El resumen es que no saben gestionar, pero tampoco quieren gestionar. Porque si esos 3,7 millones de euros estuvieran disponibles, no serían capaces de gastarlo. Y tenemos el ejemplo en el año pasado, con el récord de 10 millones de euros de remanentes. No saben gastar, no saben gestionar el dinero que está disponible en la ciudad. Y lo más grave, ahora se quieren poner una medalla que van a reparar la cubierta de la biblioteca del Centro Cívico Ramón J. Sender del Perpetuo Socorro a costa del pavimento de las calles de Huesca, a costa de las infraestructuras, de la reposición de infraestructuras de Huesca. Los orcenses saben cómo está la ciudad, saben cómo están sus calles, saben cómo están sus aceras, saben cómo están sus jardines. Los de toda la ciudad, no solo las de esa parte de la ciudad que le gusta al Partido Popular arreglar, abandonando completamente al resto de barrios de Huesca. El ciudadano sabe cómo está y tiene que saber que el Partido Popular
con lo que hoy lleva Pleno, demuestra nuevamente que no tiene ningún interés en arreglarlo. Porque eso sí, para publicar esta semana, lanzar un titular que el pavimento, el acerado de la calle Gibraltar se iba a arreglar por un importe de aproximadamente 63.000 euros, imagínense ustedes, con 83.000 euros que están detrayendo del presupuesto, la cantidad de baldosas y la cantidad de bordillos que podrían arreglarse en la ciudad de Huesca. Y esto es lo que es el Partido Popular. Fotos, titulares vacíos y falta de gestión que nos están llevando, sumado, por supuesto, como bien decía Iván en este caso, con la negligente gestión del anterior equipo del gobierno socialista, nos están llevando por un camino de una ciudad que un orcense en mis redes sociales ponía que va a parecer una ciudad fantasma. Y tiene toda la razón, porque quitando zonas puntuales de Huesca, el resto da miedo. Yo lo reflejo día a día en los vídeos que subo a mis redes sociales y los orcenses lo ratifican con sus comentarios. Es más, los orcenses cada vez me mandan zonas con problemas para que vaya a verlas, graba vídeos y los suba a las redes sociales. No doy abasto. Y me gustaría no tener que hacerlo. Pero la realidad, como yo bien digo en mis vídeos, es tozuda. Y el estado de la ciudad es el que es, y el Partido Popular no tiene ningún interés en cambiarlo. Bueno, pues el hecho de las acusaciones de que no sabemos gestionar, bueno, pues ahí están las obras que se están poniendo en marcha. Sí que es verdad que ha hecho falta mucho tiempo porque nos encontramos fondos europeos por ejecutar, ningún proyecto de ningún otro tipo para poder hacer. Entonces, evidentemente, cuando tienes que coger 12, 13 millones de euros de fondos europeos, que lo único que hay es una memoria en un papelito, y a ver qué haces con eso, y a ver qué han pedido, y a ver cómo lo organizamos, y a ver cómo los modificamos, porque esto no tiene sentido, y prepara los proyectos, y pide las modificaciones a los ministerios y que te contesten y tal, pues evidentemente para eso hace falta mucho tiempo, para poner en marcha todos esos 12 millones de euros que nos encontramos. Bueno, pues al final se ha ido haciendo todo, se han hecho las modificaciones y las obras han empezado, pero es que ha hecho falta porque prácticamente no había nada. Y el que conozca un poco cómo funciona un ayuntamiento, pues sabe que lo primero es hacer los proyectos, que eso o los licitas o te los haces tú en tu casa, y eso lleva muchos meses para hacerlo, y luego cuando ya tienes los proyectos tienes que sacarlos a la ejecución de obras, y eso también lleva muchos meses hasta que se ponen en marcha. Y si a todo eso le tienes que sumar búscate dónde están los fondos europeos que se pidieron porque no me han dado información, no los encontramos por ningún lado, y ordénalos y a ver qué se puede ejecutar, qué no se puede ejecutar, y cumpliendo los calendarios que son los tiempos son prácticamente, muchas ciudades se están perdiendo los fondos por eso, porque no llegan. Pues la verdad es que se ha hecho un trabajo ingente. Claro. Señor Rubio. A ver, Iván, no sé, Lo sabe tesora, José Luis. cuando pongas Tesora funciona eso. cuando pongas excusas, pon. Lo que pasa es que usar es un tu papel más te lees, pero además te lo voy a poner con un ejemplo y voy a seguir los mismos pasos que has seguido tú. Fíjate, centro de emergencias, obra licitada, adjudicada, comienzo de obras, que no le costó nada a la señora alcaldesa y al señor Azcón venir a hacerse la foto que ponían la primera piedra. 1 año y medio. Llevamos ya, tendría que estar acabado prácticamente en 6 meses. Y ahora aparecéis 1 año y medio después, os habéis tardado 1 año y medio en daros cuenta que el proyecto estaba mal, pero igual no estaba tan mal como para que costara tanto el modificado. ¡Ojo! Que ya aprobamos un modificado de este proyecto, que ya aprobamos un incremento de gasto en este proyecto, pero ahora os habéis dado cuenta que es más gasto. ¿Y aún no han empezado las obras, Iván? Aún no han empezado las obras y ahora os queréis gastar el dinerito en una auditoría externa para que diga si lo que dice la constructora sobre el proyecto es verdad o es mentira. Iván, no tenemos técnicos en el ayuntamiento. Sé lo que me vas a contestar, Iván. Pues lo sabes. Es que es muy ocupado. Lo sabes de sobra, evidentemente. No. Claro, pero ¿sabes en qué están los estados, Iván? Te lo digo yo. Pues en esas inspecciones técnicas de edificios,
que a ti te gusta también, que os gusta el Partido Popular lanzar el titular de prensa que se están poniendo al día, que son simples trámites administrativos, porque la inspección técnica de edificios la hace un técnico externo al ayuntamiento, que es el que certifica la idoneidad del edificio, estáis empleando a técnicos que tendrían que estar revisando esos proyectos y redactando esos proyectos en trabajos administrativos. Entre otras cosas, porque no quisisteis aprobar una propuesta que nosotros llevamos al Pleno para externalizar esos trabajos a los colegios profesionales. Exactamente igual que el trámite de las licencias, cosa que sí tiene conveniada el Ayuntamiento de Zaragoza con los colegios profesionales, o como una entidad de derecho público, como son los colegios, o como es AESIA, que se encarga en Aragón del control de la seguridad industrial de las instalaciones. Como no hacéis caso a las aportaciones de los demás, estamos donde estamos. Y volvemos al principio del día de hoy, Iván. Este problema de la gestión no será porque los currículums están inflados, Iván. No estoy dudando de ti, Iván, aquí os he dudado. Yo sé que tú eres ingeniero porque los colegios profesionales, el tuyo como el mío, tienen un registro público. Y todo el mundo puede entrar en la ventana del colegio y ver nuestras titulaciones. Pero con el resto de los concejales, no. El concejal de Hacienda no sabemos si tiene las titulaciones que dice tener. Porque, como te he dicho, existen mecanismos que quizás él no conoce por su desconocimiento, o igual los conoce y no los quiere aprobar, no los quiere poner en marcha porque sabe que el Partido Popular, el equipo de gobierno, no va a ser capaz de gestionar esa ingente cantidad de dinero. Entonces, claro, las piezas sueltas, pero cuando lo oyes todo en conjunto, van uniéndose, van casando, y el ciudadano se va haciendo una imagen clara y nítida de lo que ocurre en la ciudad de Huesca. Hay proyectos que no se gestionan, que no son fondos europeos tan importantes y con tanto dinero como el centro de emergencias, pero la excusa es que el Partido Socialista, hoy vamos a verlo en el Pleno, ya lo he dicho en esta tertulia más veces, a partir de ahora y hasta las próximas elecciones vamos a entrar en un partido de ping-pong, Partido Popular, Partido Socialista, echándose la culpa uno a otro. El uno porque ha gestionado un montón y tú no sabes gestionarlo, y el otro por exactamente lo mismo. Y este es un caso más, echar la culpa a los demás. Iván, cuando uno gobierna tiene que afrontar sus responsabilidades, tiene que ser autocrítico, reconocer sus fallos, reconocer sus errores, si los hay, para mejorarlo. No pasa nada, todos nos equivocamos. En ese punto de reconocer los errores, sí, evidentemente, cuál fue el fallo que tuvimos hablando del centro de emergencias, que es el proyecto más grande que hemos puesto en marcha y que venía del anterior equipo de gobierno, que fue el que hizo el proyecto y el que lo aprobó por unanimidad. Y yo no tenía por qué dudar de que ese proyecto estuviera mal. Lo que hicimos fue coger, sí que nos encontramos que no había financiación, se había hecho el proyecto, se habían puesto en el presupuesto 300.000 euros, pero no había ningún convenio con el gobierno de Aragón para financiar el resto de las obras. Cuando nosotros lo quisimos lanzar, nos encontramos con ese proyecto y lo primero que tuvimos que hacer es salir corriendo a buscar esa financiación. Y una vez conseguida, lo lanzamos, se hace la licitación de la obra y se pone en marcha la obra. Y cuando el constructor empieza a revisar a fondo ese proyecto para ejecutar las obras, es cuando nos avisa de que tiene muchas deficiencias y que haría falta una modificación que se aprueba, como bien ha dicho José Luis, se aprobó un 7% en Junta de Gobierno de aumento de presupuesto para poder cubrir esas necesidades. Pero cuando se presenta ese modificado y ese 7% se ha convertido casi en un 15% y con muchas dudas sobre las modificaciones que se plantean y las partidas que faltan y tal, pues no nos queda otra que buscar una auditoría externa que nos ponga en orden y nos dé con luz y taquígrafos qué es lo que ha pasado allí y si ese proyecto es ejecutable y no es ejecutable. ¿Que podríamos poner a nuestros técnicos a revisar de pe a pa este proyecto? Sí, pero como bien dice José Luis, a veces hay que externalizar las cosas y lo que hacemos es externalizar ese trabajo, porque si no vamos a tener el área bloqueada y los expedientes de los ostenses pues se van a quedar paralizados y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, se hace una auditoría externa y con las conclusiones que se saque de esa auditoría tomaremos las medidas que haya que tomar.
Pues es que nos quedamos sin tiempo, señor Rubio. Yo la veo que tenía ganas, una pena porque daría la mayor de IVA. Bueno, pero que como digo, tenemos más tertulia y muchas, sí, tenemos muchos días, yo creo, si Dios quiere. Así que, señor Rubio, muchísimas gracias a vosotros. Señor Rodríguez, muchas gracias. Y nosotros nos marchamos. Mañana volveremos con una nueva tertulia política aquí en Huesca TV.